Saludos, queridos hermanos, aquí Juan Álvarez desde el País Vasco. Es para mí un privilegio y una gran bendición tener con nosotros en este día a mi amado pastor, hermano Luis Ramos, que nos ha dado algo de su tiempo para tener esta entrevista especial. Vamos a hablar de un tema también que creo que es importante y es acerca de la amargura en el ministerio. Pastor, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros, agradezco de todo corazón. Y, y bueno, como hemos estado comentando, Pastor, es un tema eh, importante, creo yo, por diversas razones, no solamente porque nos puede concernir a todos los que estamos en el ministerio, sino también porque conocemos las consecuencias de la amargura. Entonces, no sé si quiera usted dar o decir algunas palabras antes de comenzar la charla. Hermano Juan, es un gozo poder a través de este medio tener esta entrevista contigo sobre un tema que todos debiéramos de cuidar, Mm, porque en cualquier momento, por cualquier circunstancia, a cualquiera de nosotros puede nacer una raíz de amargura. mm, Y al principio uno no se da cuenta, pero esa raíz de amargura crece y como dice en Hebreos 12:15, esa amargura estorba la gracia de Dios y contamina a otros. A mm, través de los años, hermano Juan, estando aquí en México ya por 33 años, he conocido a familias misioneras norteamericanas y mexicanas que se han amargado por expectativas que ellos tenían de la obra que no se realizaron. mm, Se han amargado algunos misioneros porque su iglesia local no los cuida como ellos creen que se les debe de cuidar. Se han amargado porque pastores hacen promesas y no las cumplen. Se han mm, amargado porque lo que es el ministerio hay ofensas, hay críticas y se guardan rencores y esposas de pastor viven lastimadas por el trato que se le da a su esposo, por el trato que se le da a sus hijos. Jovencitos, hijos de pastores, misioneros amargados porque papá y mamá no son el ejemplo que deben de ser y se sienten que su familia no, que hay hipocresía en su familia, que no son lo que deben de ser. mm, Hace unas semanas, Juan, hablé con un hijo de pastor, ya tiene más de 20 años, y él me expresó mucho odio hacia las cosas de Dios, hacia la obra de Dios, porque de niños sus padres nunca tuvieron para poder suplir bien sus necesidades. Y luego como la obra de Dios o la iglesia lastimó a su padre y luego su padre demasiado ocupado para él. Y hermano Juan aún le ha afectado emocionalmente mm. y aún con malas palabras. Y a mí me sorprendió mucho, no esperaba que este joven se expresara de esta manera, pero es muy triste, hermano Juan, ver buenos siervos, buenas familias, buenos hijos de pastor ser contaminados, lastimados Mm. y algunos desviados por la amargura. Así es, Pastor. Evidentemente es un tema, eh, no sé qué palabra usar, desgraciadamente o tristemente, un tema muy presente pues en el ministerio. Y como usted bien ha comentado ahora, eh, es como algo que va creciendo, no es Sí, visible, no es sí. visible, pero evidentemente afecta muchísimo. Voy a leer lo que es la definición de diccionario de lo que es la palabra amargura, para tener un poquito más entendimiento de lo que pues significa esa palabra, lo que puede abarcar. Dice, amargura es un sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión
o una injusticia. Entonces, evidentemente, pastor, en el ministerio no es que quizá pasemos por momentos de desilusión o de aparentes injusticias, es que lo vamos a pasar. Sí, Y entonces es ahí donde tenemos que ver cómo vamos a reaccionar. Entonces, pastor, yo le preguntaría, ¿qué cree usted que nos puede dar una base firme como creyentes para poder luchar en contra de la amargura en nuestra vida? Porque como dije, siempre va a haber motivos, siempre va a haber cosas que nos pueden amargar, nos pueden desilusionar, nos pueden frustrar, nos pueden resentir. Entonces, ¿cuál sería una base que podríamos hablar para nosotros poder estar listos para enfrentar la amargura? pues hermano Juan, en primer lugar, la Biblia nos dice, sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Necesitamos nosotros mantener un corazón limpio. Una de mis oraciones diarias es, Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque es muy fácil que mi corazón se contamine y mi espíritu se lastime. Y es entonces, es diariamente, hermano Juan, ir con Dios y presentar tu corazón delante de Dios, que lo limpie y mantenerlo limpio y mantener un espíritu que no esté contaminado. Y uno cuando lees tu Biblia y oras y tu espíritu no está bien, eh, el Espíritu Santo en nosotros, como dice la Biblia, se contrista. Entonces uno hay que ser sensibles, hermano Juan, al Espíritu Santo, y que tu tiempo de oración sea tan dulce que cuando algo no está bien, inmediatamente te das cuenta, algo en mi corazón no está bien. Hace, unos meses nos juntamos a orar una noche, colaboradores nuestros de la iglesia, para orar por la salud de mi esposa. Y estuvimos unas horas orando. Y le dije, Señor, hay algo en mi corazón. Y el Señor me mostró una situación de que no lo había yo percibido, Juan. Y limpié mi corazón y Dios me habló, me quebrantó y pude extender perdón a la persona con la cual mi corazón estaba lastimado y no me había dado cuenta. Entonces, ser muy sensible, hermano Juan, al Espíritu Santo, con un corazón sincero, guardar tu corazón sobre todo. Pero en segundo lugar, hermano Juan, y creo que es la clave en muchas áreas de la vida, mantener un corazón humilde. Porque somos muy, muy aptos a decir, es que no se vale. Es que mira lo que yo he hecho por ellos y mira cómo están respondiendo. Se dice ser mi amigo y mira lo que dijo de mí. Y hermano, pero lo que me ha ayudado a mí, hermano Juan, es delante de Dios, porque batallo como todos con soberbia, pero mantener un corazón humilde. Hace años, Juan, cuando eh, tuvimos problemas fuertes con nuestros hijos mayores y mis hijos fueron de la casa, algunos varones de la iglesia en ese tiempo estaban muy lastimados y algunos estaban aún promoviendo de que yo renunciara a la iglesia. Se juntaron varones y hubo tiempos donde ellos fueron muy críticos a todo lo que estaba pasando. Me dieron 4 hojas, Juan, de quejas y de cosas que estaban mal con mi vida, con mi familia, con mis hijos, con la iglesia, con varones y con líderes. Y fue algo muy, muy doloroso. Y cuando tomé esa hoja, empecé a leerla y dije, no, esto, wow, Señor, esto es un chisme, no, esto es una mentira, no, esto es una mentira. Y luego leí, wow, esto sí es cierto, Señor, sí es cierto. Entonces, lo que entendí, Juan, era que en toda crítica hay un gramo de verdad. Pero ya al final de pasar un tiempo con Dios leyendo toda esa lista, dije, Señor,
estos varones son buenos hermanos, pero están lastimados porque yo he propiciado lo que está pasando. Entonces, no los culpé a ellos, no los ataqué, lo dejé a Dios, no se lo mencioné a mi esposa, a nadie, y simplemente oré y ayuné que Dios obrara. Y Mm, gracias a Dios, Juan, que la iglesia no se dividió, porque yo pude haber atacado, pude haber defendido y pude haber fraccionado, pudo haber, pudo haber visto una fractura, pero por la gracia de Dios, Juan, no la hubo, porque por la gracia de Dios pude mantener un corazón humilde y no ofenderme y no responder en mi carne, porque entendí, Señor, lo que me está pasando, de alguna manera yo lo propicié y lo merezco. mm, Y es difícil para todos llegar a eso, hermano Juan, mm, mm, pero eso nos va a guardar de la amargura. En cierto lugar, Juan, es ser muy, la palabra es solícitos mm, en guardar la unidad del espíritu con otros, ser muy solícitos en perdonar. mm, Como el perdón siempre recurre cuando ha habido una ofensa o cuando hay amargura, porque la única manera de desarraigar esa raíz es el perdón. mm, Y bueno, cuando nosotros guardamos esas áreas, hermano Juan, son las bases para poder cuidarnos de la amargura. mm. Bien, pastor. Bueno, pues desde luego que requiere un corazón sencillo y humilde que está bien establecido en su lugar, ¿verdad? Entendiendo lo que somos Así es. y que somos pecadores salvos por gracia, Ujú. adoptados por Dios por gracia, puestos en su familia. Y yo creo, pastor, como usted dice, mantener esa humildad, pero una humildad que viene de un entendimiento. No nada más decir que, pues sí, soy humilde, sino realmente Ujú. entender, Sí. entender de qué es ser humilde, ¿no? Amén, hermano Juan. Y mira, dice Biblia, revestidos de humildad, porque no es natural ni Ujú, normal en nosotros. eso es, Hay que revestirnos de ella, claro, sí, porque exacto. no es común, no es algo nato ser humilde, no, no. Exacto, Ujú. como decía una vez, bueno, varias veces escuchando al hermano, nuestro hermano Ezequiel Salazar, decir que nosotros no somos una fuente de bien, Ujú. no producimos bien de manera natural, Exactamente. nuestro corazón es malo, es perverso, engañoso. Sí. Así que, wow, eso es tan importante, pastor. Pastor, hablando acerca de la amargura en el ministerio, porque eso, o sea, más de una manera más directa, eh, usted mencionó de casos de misioneros que quizá no vieron cumplidas las expectativas que tenían y Ujú. vino Sí. amargura. Eh, Pastor, hay una cosa que yo leí esta tarde tratando de pensar en algo acerca de este tema. El libro de Hechos, capítulo 8, a partir del versículo 9, donde comienza a hablar de, bueno, Felipe está predicando el Evangelio y luego él llega, es Hechos capítulo 8, Ujú. llega y se encuentra con un hombre llamado Simón. Ujú. Dice que ese hombre ejercía la magia en aquella ciudad. Sí. Entonces me puse a leer esto porque hay un versículo más adelante que habla de amargura y leyéndolo encontré unas cosas que me fueron muy interesantes en cuanto a esta experiencia con este hombre Simón. Voy a mencionarlas y si le parece bien, comentamos un poco acerca de esto en un momento, porque la conclusión es, o la situación a la que se llega es que se revela lo que hay en el corazón de ese hombre. Primeramente, número uno, no había entendido que se trataba de la obra de Dios.
este hombre quería tener el poder que vio en los siervos de Dios. Su interés, número dos, no era genuino. Quería la atención sobre él mismo. Lo vemos en el versículo 19. Dice, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. O sea, evidentemente su interés era la atención sobre sí mismo. Ujú. En tercer lugar, Pedro le reprende en el versículo 20. Dice, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. O sea que vemos ahí la intención no es buena de este Simón. Y ¿no? En cuarto lugar, el punto clave para mí, pastor, dice, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y cuando Pedro le reprende y le dice esto en el versículo 22, lo voy a leer, pastor, el versículo 22, estoy buscando, dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces, en un pequeño resumen, podríamos decir que Simón no comprendía que la obra es de Dios y que muchos de lo que decimos no lo decimos de corazón realmente, pero es la obra de Dios. Podemos decir, sí, es la obra de Dios y lo decimos, lo predicamos, pero quizá no lo entendemos, no lo sentimos de corazón. Creemos que es nuestra obra. Luego, en segundo lugar, queremos la atención sobre nosotros y luego queremos ver resultados a nuestra manera. Y por último lugar, tan importante, Dios conoce el corazón. Entonces, en el ministerio, pastor, muchas veces, desgraciadamente, sea por filosofía de ministerio o por lo que nos han enseñado, podemos llegar a pensar que nuestra responsabilidad ver cosas pasando, eh, eh, ver cosas moviéndose o grandes cosas sucediendo, números y cosas, no sé, llegamos a pensar que es nuestra obra Mm. y Sí. no es así, no es así. Y Dios, como dice ahí, el corazón, ¿verdad? Dios mira el corazón. Entonces, pastor, yo he visto también, hablando del ministerio, y por supuesto lo digo con tristeza, que muchas veces misioneros cuando no pasan las cosas como ellos piensan que deben de pasar Sí. y que no pueden hacer algo que impacte, como quizá Dios está usando otro misionero, o Dios está haciendo algo grande en otro lugar y los misioneros se pueden sentir frustrados o pensar que están haciendo algo mal, cuando simplemente tienen que recordar que es la obra del Señor. Entonces, ¿cómo ve usted esto, pastor? ¿Qué nos podría decir al respecto de la importancia que tiene para evitar amargura en el ministerio, entender estas cosas? Hermano Juan, algo que ahorita vino a mi mente va a sonar fuerte, pero creo que tengo razón en lo que voy a decir. Mm, Cuando alguien se llena de rencor y amargura, es, es un fruto de que ya en su corazón algo no estaba bien, mm, sea su relación con Dios, sea soberbia, sea motivos incorrectos, teniendo expectativas basadas en criterio humano, no expectativas basadas en la palabra de Dios, porque todos como siervos de Dios queremos que Dios nos use, ujú, pero y nos comparamos con otros porque a él sí y a mí no. Y nuestra medida de éxito no es correcto, es mm, carnal, exacto. sí. Entonces, nuestro corazón se lastima
y se decepciona y aún puede amargarse una persona por tener una incorrecta visión de lo que es, como dices, la obra de Dios, por un Ujú. corazón que no está bien. Y también, hermano Juan, porque tiene su mirada puesta en lo que humanamente hablando pudiera recibir, no lo que puede recibir de parte de Dios. Exacto, exacto, pastor. A eso es precisamente lo que yo iba. Ya con los años en el Sí, ministerio, sí. pues se escuchan, se ven tantas cosas. eh, y esa es una de las cosas que yo creo que tenemos que entender del pastor, que Dios, Dios no hace copias. Ujú, Eh, cada uno de sus siervos, si sí, descansa en Él y si confía en Él, donde Dios te ponga, eh, échale ganas. O sea, confía en el Señor y el Señor hará lo que Él quiera. sí. Entiendo que es tan importante la relación con Dios, la santidad, por supuesto. Pero lo digo, pastor, también. Permítame comentar algo que escuché el otro día. Y lo menciono solamente como un ejemplo de lo que estoy tratando de compartir. Eh, Había un hermano que, y yo creo que lo hacía sinceramente, viendo el resultado de lo que está haciendo un misionero. Él decía, yo pienso que este es el mejor misionero que hay actualmente en el mundo hispano, por decirlo de alguna manera, por las cosas que están pasando en su ministerio. Y se me hizo un poco peligroso Ujú, ese comentario. No dije nada, pero pensé para mí mismo y yo pensé y dije, el mejor misionero es el que está fiel donde Dios le ha puesto. ujú. Independientemente de lo que haya o no haya, si está fiel en la voluntad de Dios, ese es un buen misionero. En- Y en- está haciendo la voluntad de Dios. Sí, exacto, claro. Y es exacto. fiel. Amén, amén, hermano, claro. Exacto. Ujú, sí. Porque yo en la escritura veo que, por ejemplo, Pedro predica un día y 3.000 son salvos y gloria a Dios Ujú, por eso. Sin embargo, Isaías, desde el principio, Dios le dijo, no va a pasar nada. ujú, sí, Y ambos exactamente. ministerios eran del Señor. Entonces, eh, Es que nuestra medida es humana, hermano Juan, no ujú, bíblica ni espiritual. exacto, Ujú, sí, sí, pastor. Entonces, eh, ¿qué piensa usted, pastor, al respecto de ese asunto, de la importancia que tiene, como usted lo dijo, no estar comparando, no ujú, estar juzgando? Y también hay otra cosa, pastor, que creo que es muy importante y son los prejuicios. sí. Un prejuicio es dar una sentencia sobre algo que no conocemos. Sí. Entonces, ¿qué piensa usted al respecto? Fíjate, Juan, que estaba ahorita pensando en el Salmo 73, cuando Asaf dice que por poco resbalaban sus pasos porque tuvo envidia Mm, viendo la prosperidad de los impíos. Y luego dice, y se llenó de amargura mi alma. O sea, mm, esa envidia, ese mal sentir hacia la prosperidad de los impíos y comparándose con, pues mira a mí cómo me está yendo y por qué a él le va bien y mira cómo es y mira ujú, cómo soy yo y con lo que yo pienso que soy yo y su alma se estaba llenando de amargura ujú, exactamente por ese perjuicio y por ese mal sentir hacia otros, hermano Juan. ujú, ujú, Y obviamente él se da cuenta que estaba viendo a los impíos con ojos humanos, no, y cuando entró en el santuario, cuando él pudo entender cómo Dios obra, cómo Dios ve las cosas ujú, y cómo Dios realmente a él lo había bendecido, él ujú, dijo, Señor, perdóname, era muy torpe. mm, Pero sí, hermano Juan, mm, y cuidando como dijiste tú, esos perjuicios, ese mal sentir, esa comparación, ujú. um, si no cuidas, puede llegar a amargarte. Así es, pastor. Fíjese, volviendo un poco a lo de Simón, Ujú, que mencioné hace un momento, el versículo 23, cuando Pedro le reprende,
En el versículo 23 dice, porque en hiel de hiel de amargura amargura. y en prisión de maldad veo que estás. Y este es, podríamos decir que es como otro punto en este tema, y es que la amargura nos encarcela, es como una prisión. Mm, Eh, wow. es terrible, ¿no? Dice, en prisión de maldad veo que estás. Entonces, pastor, ¿qué se puede hacer cuando una persona, un siervo de Dios, pues ya que estamos hablando de la amargura en el ministerio, eh, yo sé que debe haber consejo, debe haber instrucción, el misionero pues hablando con su pastor, creo que eso es lo correcto, pero la persona que ya tiene amargura, ya mencionó usted algunas cosas, pero usted cree que, por ejemplo, es bueno que se aparte por un tiempo, que arregle su corazón antes de volver a ministerio, sanar heridas, arreglar el matrimonio, eh, hacer un trabajo de prioridades antes de que él vuelva al ministerio? Bueno, hermano, bueno, am, creo que hay circunstancias o situaciones que tomar un tiempo de apartarse por trabajar en uno mismo o tu matrimonio, Ujú, sí creo que es sabio y buscar ayuda. ujú, Pero ya yendo un poquito más a profundo, hermano Juan, ujú, creo que una persona que ya su alma se ha contaminado con amargura necesita desarraigar la amargura, necesita limpiar su alma. Dice la ujú, Biblia, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. A ujú, una persona que tiene amargura, yo los guío a que ellos vayan con Dios y hagan un inventario ujú, espiritual, ujú, una examinación espiritual de su alma y que ellos pasen tiempo delante de Dios anotando todo aquello que contaminó su alma. ujú, Y en algunos casos confesando pecado, en algunos otros casos perdonando y también pidiendo perdón. Pero se tiene que tratar, no se puede seguir, hermano Juan, como si nada tratando de ser obra del Señor, porque no hay bendición. Si no hay gracia de Dios, no va a haber bendición. Y cuando la amargura está en una familia, necesita un tiempo retirarse del ministerio y buscar restaurar el matrimonio, trabajar con los hijos para limpiar su alma de toda esta contaminación para que puedan volver a servir con el gozo del Señor, con la gracia de Dios en sus vidas Amén, y en pastor. sus matrimonios. Ujú. Amén, amén, pastor. Pues desde luego lo que dice la escritura es en esa prisión de maldad es terrible, ¿no? El Ujú. hecho de estar preso de algo y no poder vivir la plenitud de la Sí. libertad. Hemos sido hechos libres por el Señor y a veces esas cadenas que uno mismo, pues ya sea por orgullo o por dureza de corazón, pues no lo arreglamos. Pues pastor, no sé si quisiera decir unas últimas palabras de esta entrevista, de esta charla. No sé si hay algo más que quisiera usted agregar antes de que terminemos. Como no, hermano Juan. Am, uno de los tiempos más hermosos de mi vida, Juan, fue cuando aprendí que era servir con la gracia de Dios. Mm, Am, y cuando uno, hermano Juan, eh, cuidas tu corazón y aprendas a depender de la gracia de Dios, ante todo eso te va a librar de la amargura. mm, Porque cuando sirves con la gracia de Dios, no es tu capacidad, no es tu habilidad, ujú. estás dependiendo totalmente de la mano de Dios. Amén. Y servir así, qué gozo. Yo no quiero regresar a como serví un tiempo antes, sí, trabajando, pero era algo que no gozaba, sí. Mm,
pero cuando empecé a experimentar, servir a Dios con esa gracia, Juan, Mm, todo cambió. mm, Y, y bueno, queridos hermanos, que Dios nos dé gracia para caminar con Él y para servirle con esa gracia. ujú, Y así nosotros nos cuidamos de constantemente desarraigar cualquier raíz de amargura que empieza a brotar en tu corazón, en tu alma, mm. porque qué bendición es servir a Dios, pero mayor bendición servir con el gozo y la gracia de Dios. Amén, pastor, amén. Pues, pastor, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por eh, sus palabras, la sabiduría que el Señor le ha dado ya en tantos años de ministerio y ayudando a tantos hermanos, y que el Señor nos ayude a tener ese Amén. corazón humilde, Amén, hermano Juan. porque todos estamos expuestos a estas cosas, y Amén. que recordemos todos los días, ¿verdad? Que somos pecadores salvos por gracia, y Amén. que Dios nos libre de estar presos de algo tan horrible como es la amargura. La amargura. Bueno, Amén, Juan, que Dios nos pastor. lo bendiga mucho y muchas gracias. Fue un gozo, un privilegio poder estar contigo en este momento. Gracias, Gracias. pastor. Y voy a despedir la entrevista y vuelvo enseguida con usted. Dios le bendiga.